Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta transmisión, pero que bueno, me ha parecido muy interesante, ¿no? Muy creativa y muy apta, digamos, para estas circunstancias en las que estamos sometidos todos ahora, ¿no? Pues no hay mayor opción, digamos. Esperemos que esto pueda resolverse de la mejor manera pronto y que podamos hacer ese tipo de cosas en vivo. Sí. No, yo estoy viviéndola bien tranquilamente, o al menos están invadiendo los están empezando a pasar cosas extrañas, cosas paranormales. No, esperemos que esto no pase. Además de calabaza luminosa no crea caos. Con tu calabaza y yo con mi vela luminosa también. Vamos a darle la palabra a Luigi Cruz para que nos explique muchas cositas de Halloween. ¿Tú qué nos querías enseñar, Luigi? Un gatito. ¡Ay, qué hermoso! Se llama Rusty. Hola, Rusty. Hola, Rusty. Y ahora sí que vino a saludar para que todo salga bien aquí. Bueno, para la buena vibra. No como otros dicen que los gatos negros es lo contrario. Yo digo que no, los gatos son muy bonitos, son muy tiernos, son muy amables. Así es, y precisamente, fíjate, qué curioso que todo este relajo para poder conectarme, y llega mi gatito, ¿no? y está aquí, y se hace la magia, y por fin podemos enlazarnos y todo esto, ¿no? Así que cuál mala suerte. Claro que sí, como dicen, lo bueno siempre llega al último, así que este es tu espacio, bienvenido aquí en Cosplay México. Le damos el a Luigi Cruz para que hable sobre Halloween y todo lo que conlleva a esta hermosa festividad. Muy bien, muchísimas gracias. Hay toda una serie de cuestiones, trataré de hacerlo como que de la manera más breve y más entretenida posible, porque bueno, tengo formación académica y debo decir que soy muy aburrido. Entonces, para no hacerme tan aburrido, pues decidí traer así como que animar un poquito el asunto y saqué mis Playmobiles, ¿no? Entonces, pues les voy a ir leyendo todo esto con unas cuantas animaciones involuntarias de mis Playmobil para ir contando toda esta historia de lo que es el Halloween, de dónde viene, cuáles son sus raíces históricas, y bueno, qué relación hay desde el Samhain, el Halloween y Día de Muertos, que es algo muy interesante, no nada más porque digamos en México exista una creencia, una cultura, más bien yo diría un folclore alrededor del Día de Muertos. Que es un folclore, ¿no? Un folclore es precisamente toda una serie de tradiciones, costumbres, figuras, objetos, cuestiones que están relacionadas dentro de un mismo entorno. Entonces, vamos a partir de ahí, de esta cuestión del folclore, de cómo es que se pudieron dar las situaciones o las circunstancias para que una cultura como la celta fuera la que dio origen, lo que dio nacimiento a la celebración del Samhain. El Samhain, ¿qué cosa es el Samhain, no? ¿Quiénes eran los celtas, no? Los celtas eran una serie de tribus, no tenían, digamos, un poder central o una hermandad o una asociación, sino eran tribus que estaban dispersas por la Galia, digamos, por Francia, España, la península ibérica, más allá de los Alpes, también en Inglaterra, es decir, en Gran Bretaña, en Islas Británicas, y en Irlanda. Estamos hablando de unas tribus que se sentaron y estuvieron viviendo en esas regiones desde quizá 300, 500 años antes de Cristo hasta todavía un 200, 300 años después de Cristo, en lo que se conoce como Europa, ¿no? En el continente como tal. En Irlanda y en Inglaterra sobrevivieron más tiempo, pero bueno, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué fue lo que sucedió? La cultura romana, bueno, el imperio romano, bueno, no va a ser tan aburrido, ahora le toca al hombre lobo. Hombre lobo.
para no hacerlo tan aburrido, el Imperio Romano, como ustedes saben, fue uno de los imperios más importantes a lo largo de la historia de la humanidad, que en su momento llegó a tener control o a conquistar prácticamente todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo, norte de África, Oriente Medio, de entrada al Mar Negro, toda la península itálica, España y gran parte de Europa, hasta el río Rin. Y finalmente trasladarse e intentar sin éxito conquistar Gran Bretaña. Los romanos eran conquistadores. Sin embargo, cuando ellos llegaban o invadían o tomaban posesión de un territorio, trataban de conservar lo elemental, lo más básico de las culturas locales para que no se sintieran tan invadidos y asumirlo dentro de su cultura. Claro, con ello les garantizaban, por un lado, permanecer sí con sus costumbres y todo, pero integrarse a lo que era la paz romana, es decir, al Estado de Derecho que ellos ya tenían. Con lo cual, como ciudadanos, parte de ese imperio, tenían derechos y obligaciones, como formar parte del ejército, como dar tributos, como estar dispuestos en situaciones de guerra. Y bueno, a cambio, el gobierno central romano construía puentes, mandaba es decir, soldados, legiones a protegerlos, cuidaba en casos de hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas tribus que fueron conquistadas, muchos pueblos, veían no con, hasta cierto punto, con cierta tolerancia, porque ellos estaban constantemente en peleas, en guerras con ya sea otro tipo de imperio, o amenazados por el propio imperio romano. Entonces era una manera, digamos, práctica de salir adelante y pues tener un poco de tranquilidad. Pero ¿qué pasaba en las Galias? ¿Qué pasaba en España? ¿Qué pasaba en Inglaterra? ¿Qué pasaba en Irlanda? Estas tribus tenían toda una serie de creencias y eran sumamente celosos de ella. No permitían que, a pesar de que no formaban como tal una sola nación, tenían idioma particular, tenían ciertos dioses en común, como Morrigan, por ejemplo, y no, digamos, veían como un invasor totalmente a los romanos, por lo cual, cuando los romanos trataban de entrar a su territorio, entraban a revisar qué había, empezaban a hacer ciertas cuestiones de instalar fuertes, de arrasar pueblos, etcétera, o ir y tratar de por las buenas conquistar un pueblo, digamos por las buenas, entre comillas, pues simplemente los celtas pues no eran precisamente digamos cobardes en ese aspecto y tenían, como les decía, un celo muy muy particular por su religión, por sus costumbres. Veían a los romanos como lo que eran, como invasores. Entonces, bueno, hubo una serie de guerras en toda la Galia, hasta que finalmente, prácticamente con Julio César, logran aplacar a todas esas tribus galas. No eran las únicas, ¿no? Había también godos, etcétera, pero los galos fueron los que definitivamente pusieron más obstáculo a las tropas romanas. De hecho, cuando Aníbal cruzó los Alpes, llegó a España y cruzó los Alpes para tratar de conquistar Roma, él suponía que iba a tener apoyo de estas tribus celtas para poder derrotar a los romanos. Era parte de su estrategia. Sin embargo, los celtas también lo veían como un invasor, ¿no? Más que como un aliado, y aunque la mayoría de los grupos celtas en ese entonces le permitieron pasar con todos sus elefantes, finalmente, como todos ustedes saben, Aníbal fue derrotado y perdió la guerra contra Roma, ¿no? Y finalmente Cartago fue devastada por los romanos. Así como Cartago fue devastada por los romanos porque era una ciudad, era un pueblo que los cartagineses que no aceptaban el dominio de Roma, lo mismo sucedió con los celtas, desgraciadamente. Los romanos veían en ellos que iba a haber constantes revueltas, que nunca se iban a someter a la paz romana, que tenían completamente otras costumbres, y prácticamente barrieron con los celtas en todo el continente, salvo algunos pequeños grupos que quedaron sobre todo en España, en parte de los bosques de Francia, y que con el tiempo, una vez ya entrado, bueno,
una vez ya llegado el cristianismo, digamos, oficialmente en Roma, se perderían, ¿no? Salvo pero muy reducidos grupos, quizá familias de creyentes en todas estas ideas de los celtas, en toda esta cosmogonía, no hubo más. Ahora, hay otro problema también muy grave con los celtas. Los celtas no tenían como tal un alfabeto escrito, o no se sabe que lo tuvieran. Entonces todo lo transmitían a través del lenguaje oral. Es decir, no había escritos, había sí objetos, había lugares de adoración, las famosas piedras encimadas y todo esto como Stonehenge, pero no llevaban una historia o un acervo de lo que hacían o de sus creencias. Si a esto le sumamos que básicamente había 5 grupos celtas importantes en Europa, digamos como familiares, como tratando de clasificar o de resumirlos en algo, para cuando, digamos, el ejército, Roma, el Imperio Romano de Occidente, cae en manos de los godos y se pierde todo este control y empiezan a nacer los primeros reinos en Europa y todo esto, se pierde después totalmente la idea o la noción de quiénes eran los celtas, salvo por 2 lugares. En Inglaterra, pese a que todos los esfuerzos que hizo Roma por lograr conquistar completamente Bretaña, no lo lograron. O sea, a pesar de fundar Londres y otras cosas, no lo lograron y en determinado momento los romanos deciden abandonar Bretaña y dejar a los que se quedaron atrás pues a su suerte, ¿no? Y bueno, se empezaron a atravesar diferentes reinos, en fin. Pero en algunos lugares sí se conservó todavía hasta la actualidad la idea de una comunidad celta o la religión celta. Ha cambiado mucho porque, bueno, aquí lo que sucede es de que si bien ahora la invasión no era militar, sí era religiosa con la llegada y la expansión del cristianismo en toda Europa, ¿no? Así como finalmente los vikingos se volvieron cristianos, lo mismo pasó con los antiguos pueblos celtas, la gran mayoría que estaban en Inglaterra, y con los que estaban en Irlanda. Irlanda, hasta la actualidad, es la fuente, digamos, más confiable históricamente o más cercana a lo que realmente eran los celtas, cómo se desarrollaban, en qué creían, en fin, sus costumbres, porque los romanos jamás llegaron a Irlanda. Llegaron, por ejemplo, los vikingos y llegaron los sajones, finalmente llegó el cristianismo y a través ahora sí que durante toda la Edad Media, estos pequeños grupos celtas eran considerados como salvajes, como bárbaros, como paganos y pues eran constantemente perseguidos y eliminados, ¿no? Así fue, así de seca fue la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos a Frankenstein. Que te interrumpa, alguien nos comenta que alguien se acordó de Asterix y Obelix. Creo que una que tú estabas ahí platicando. Sí, adelante con tu narración. Perfecto, muchas gracias, Virgilio. Sí, exactamente, precisamente Asterix y Obelix, que es un pues yo ya diría cómic, otros dirían novela gráfica, es genial, porque representa perfectamente la situación de los galos, el último pueblo irreductible, ahí perdidos hasta las playas de Normandía, si mal no recuerdo, cuando ya toda la Galia estaba conquistada por los romanos, ¿no? Y toda esta sátira que hacen, estos brebajes, la aparición del druida, que es, digamos, una especie de chamán dentro de las comunidades celtas, es cierto, ¿no? Es válido, y bueno, Goscinny y Uderzo no lo tomaron nada más así por mera casualidad, ¿no? Sino también como la imagen de la resistencia de los pueblos, en este caso de los pueblos celtas, frente al dominio conquistador de los romanos, ¿no? Que lo hacen de una manera sumamente graciosa. Bueno, me encantan Asterix y Obelix. Y bueno, a través de sus aventuras precisamente vemos eso, ¿no? Que cómo los romanos tienen completamente dominado el mundo conocido, y los que están más allá de su dominio, pues simple y sencillamente son tratados como bárbaros. Sin embargo, a lo largo de todos esos lugares que visitan Asterix y Obelix, Egipto, España, incluso Bretaña, está esta cuestión de la paz romana y de una especie como de acuerdo de civilidad entre las diferentes culturas, ¿no? Desgraciadamente, bueno, para los romanos,
una vez que se iniciaron todas estas guerras de las Galias, la cuestión era examinar completamente a los celtas. Por eso la importancia de, digamos, histórica y cultural de Asterix y Obelix. Excelente pregunta, gracias. Bueno, entonces ahora vamos con una vampira. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con la historia y los romanos? Y bueno, el caso es de que los celtas tenían una celebración llamada el Samhain. Es una celebración que significaba digamos, el cambio de años para ellos, porque era exactamente la fecha, el 31 de octubre, en donde era el cambio de estación y era el tiempo de la cosecha. Entonces se hacían ciertas festividades, ciertas rituales para recibir el año nuevo y agradecer por la cosecha que se había recibido que tenían hacia sus deidades. Por aquí tengo algo que estuve resumiendo. Dice así: el Samhain es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa hasta su conversión al cristianismo. Es en que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura, es decir, con el invierno. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como la apertura a otro mundo. Su etimología es gaélica y significa el fin del verano. Bueno, la interpretación a nuestra actualidad. En la actualidad, el Samhain continúa celebrándose por los seguidores de los movimientos religiosos neopaganos como el Wicca y el druidismo. Ahora, es exactamente el mismo ritual, la misma idea que se celebra actualmente entre, digamos, en los neoceltas, por así decirlo, o los herederos de los celtas, y los antiguos, no. No, porque no hay nada que asegure que realmente así se realizaban esos rituales. Son simplemente interpretaciones a partir precisamente del lenguaje oral, de suposiciones de algunos historiadores, de suposiciones de algunas gentes. No es completamente cierto. Y los pocos grupos o digamos núcleos, digamos, de creencias celtas que hay en la actualidad son sumamente cerrados. Los antiguos son sumamente cerrados. Por ejemplo, en Stonehenge, en estas piedras, yo creo que ubican perfectamente en Inglaterra. Cada año se celebra ahí este ritual, pero tanto los druidas creyentes que se acercan a este ritual son sumamente herméticos en cuanto a su religión. No se sabe si hay, bueno, ahora ya hay una especie hay más respeto, digamos, por las diferencias, por la diversidad de creencias, y no se sabe, por lo mismo que es cerrado ese círculo, si realmente lo que ellos realizan es totalmente apegado a lo que pudo haber sido en la antigüedad o no. Lo que ya hagan a alguna gente que quiera celebrar ese cambio de estación, ese año nuevo celta, parte más de suposiciones. ¿Qué pasa con, digamos, el punto particular o principal de información acerca de los celtas? Irlanda. Irlanda finalmente es cristianizada, pero aquí, digamos, conquistada por esta creencia ideológica, religiosa. Pero aquí, lo mismo, tal y como sucedió aquí en México, cuando los monjes empezaron a incorporar a toda la cultura cristiana, elementos de las diferentes culturas mesoamericanas que existían, culturas indígenas, culturas madre. En Irlanda pasa lo mismo. Y entonces, digamos que mágicamente, como pasa siempre en estas cuestiones de conquistas, los monjes irlandeses se dan cuenta de que hay ciertos rituales que son muy importantes para estos pueblos recién, digamos, cristianizados. Y entonces toman esta idea del Samhain dentro de la creencia, de las creencias cristianas. Es decir,
con los 2 días de Santos Inocentes y el día de Todos los Santos, perdón, y el día de Todas las Almas, que es el 1 y el 2 de noviembre. Ahora, antes de pasar a toda esta cuestión cristiana, se me estaba pasando. Los celtas dicen, los celtas, otra de las características que tienen muy particular y que difieren mucho, digamos, de otras culturas europeas, es de que los celtas definitivamente creían digamos, en el mundo real, pero también en el mundo de los muertos, por un lado, y en el mundo de las hadas, por el otro. ¿Y qué es esto? Bueno, esta avance, digamos, esta disminución del sol, dado donde están ubicados geográficamente, y que son inviernos mucho más fuertes y crudos que los que podemos sentir los que estamos más cerca del Ecuador, donde pues, el invierno dura 2-3 meses con todo y la cuestión climática que tenemos ahora. El invierno, digamos, no dura tanto, ¿no? Generalmente tenemos un clima soleado, o más o menos soleado, o a veces demasiado soleado. Para ellos no. Digamos que los días soleados que ahora se están viviendo con el efecto invernadero es completamente nuevo para los asentamientos que están más hacia el norte o más hacia el sur. Es decir, la gente que está en Canadá, la gente que está en Noruega, la que está en Finlandia, la que está en Rusia, ahora un poquito más abajo en Inglaterra, en Irlanda, sienten más calor y menos invierno que antes. Bueno, entonces, este momento en el que el sol descendía y se perdía, los celtas, bueno, se dejaba ver menos, los celtas lo interpretaban como que el sol había descendido al inframundo. Por lo tanto, las fuerzas del inframundo estaban en ascenso, así como los antepasados de las familias que eran honrados e invitados a su casa mientras alejaban a los malos espíritus. La gente usaba disfraces y máscaras para pasar por espíritus malvados y así evitar sus estragos. Las hogueras y la comida jugaban un papel importante en las festividades. Los huesos del ganado sacrificado se arrojaban en una fogata comunal, apagando las chimeneas caseras. Se preparaba comida para vivos y muertos, así como alimentos para los antepasados que no estaban en condiciones de comerla. Yo creo que estas ideas, este fragmento que acabo de leer, creo que les da una idea también que algo similar pasó en México. Y no es casualidad, sino que así fue como se empezó a hacer algo que se llama sincretismo. Y el sincretismo es cuando dos culturas diferentes generan una nueva cultura, una nueva idea, una nueva, digamos, un nuevo folclore, porque estábamos hablando de eso al principio, genera un nuevo folclore. Y es lo que pasa con el Samhain. El Samhain es retomado por el catolicismo, incorporan toda esta cuestión de las festividades, de como no le encontraban, digamos, mayor bronca de que la gente hiciera comida para sus muertos, o que la gente se disfrazara, o que se rindiera tributo a los antepasados de alguna manera, pues no tenía, digamos, nada de malo, ¿no? No era algo, digamos, ajeno o demasiado salvaje como podían haber sido otros tipos de rituales. Entonces, bueno, otras de las tradiciones que son populares eran populares durante esta cuestión del Samhain es, por ejemplo, la cuestión, por ejemplo, de las calabazas, que precisamente se cosechan en esa época del año. Y, por ejemplo, la cuestión, digamos, supersticiosa, o la cuestión de la presencia de espíritus malignos. Bueno, ¿qué clase de espíritus malignos podrían salir del inframundo hacia el mundo de los vivos? Pues bueno, estaban, por ejemplo, los slags, que eran una especie de espíritus que entraban a las casas para robar las almas. Entonces, por eso era necesario rendir tributo a los difuntos antepasados de los dueños de esa casa, para que pudieran protegerlos de estos espíritus malignos, por ejemplo. Hay otra leyenda, por ejemplo, llamado la Lady Win, que es una mujer sin cabeza que va vestida de blanco y que perseguía a los vagabundos nocturnos que cruzaban por su camino,
para pues llevarse sus almas. Y esta mujer era acompañada por un cerdo negro. O sea, hay toda una serie de tradiciones que, por cierto, bueno, los voy a seguir contando todavía más sobre algunos de estos personajes o estos espíritus. Los Dullahan, que a veces aparecían como criaturas cabezas, como seres, digamos, divertidos, como una especie como de bufones, y otras veces como hombres descabezados que llevaban su cabeza en las manos, montando caballos con ojos de fuego, que después se le daría el nombre también de pesadillas. Su aparición era el presagio de muerte para cualquiera que los encontrara. Esta historia, como ven, si recuerdan Sleepy Hollow, por ejemplo, con Johnny Depp, esta historia originalmente, bueno, la historia escrita es de Washington Irving, que era un escritor norteamericano. Y Washington Irving no se la sacó de las manos, sino precisamente de la tradición irlandesa que llega a los Estados Unidos. Entonces ahí es donde los celta, ya medio cristianizado, ya con una cuestión ya religiosa, digamos, católica, llega a los Estados Unidos a través de la migración de su gente, sobre todo a finales del siglo XIX, es decir, de 1900, según lo que tengo aquí anotado, de 1940 en adelante. Llegan los irlandeses, recordarán, por ejemplo, una película que tiene mucho que ver con eso de la migración, la de Pandillas de Nueva York, cómo los diferentes grupos de irlandeses se juntan para defenderse precisamente de otros migrantes o de gente que ya había nacido en los Estados Unidos. Y en ese entonces los irlandeses eran de alguna manera discriminados por el resto de las etnias que ya estaban en los Estados Unidos o por los nacidos en Estados Unidos, ¿no? Muy parecido a lo que sucede actualmente con los negros o con los latinos o con los orientales en los Estados Unidos. Entonces, bueno, llegan los celtas con sus creencias y finalmente hay un sincretismo con las diferentes culturas en los Estados Unidos, con las diferentes ideas que hay, y entonces es como nace el Halloween. Ahí es donde cambia el nombre. Y bueno, mientras en el calendario cristiano, el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre, y el Día de Todas las Almas es el 2 de noviembre, y el Samhain es el 31, los irlandeses que emigraron a Estados Unidos, sobre todo por la época, bueno, fíjate, no les había dicho esto, durante una hambruna en Irlanda, cerca de la década de 1840, nació ahí la necesidad que llevaron los irlandeses de entonces plantar las calabazas, ¿no? De plantar las calabazas, de usar esos disfraces para alejar los malos espíritus. Y una cuestión que es, digamos, súper tradicional del Halloween, el truco o trato, el trick or treat. Esto se originó también en Irlanda, pero la cosa no era llegar por dulces. Lo que pasaba con esa tradición del Samhain es de que, y esto ya es completamente medieval, que cuando la gente, cuando eran esos días donde, bueno, era levantar la cosecha, era esperar a los muertos en la noche, rogar por las almas de los difuntos y todo este asunto, la gente pobre, pues obviamente no tenía dinero para comer, mucho menos para darle un tributo a los muertos, se acercaba a las casas más o menos pudientes, a las casas ricas, casamedieras de oficios, y les pedían cosas, ¿no? Comida, leña y dinero principalmente. Leña pues para pasar el frío, porque como recuerdan es cuando entra ya el invierno. Entonces, bueno, pues si una casa no les ayudaba con algo, digamos que los vagabundos en venganza pues arrojaban piedras para romper las ventanas, robaban cosas, es decir, el truco, ¿no? Trato o truco. El trato es tú dame algo y el truco es si no me das algo, yo te voy a hacer alguna travesura. En los Estados Unidos la cuestión cambia, pues porque obviamente no era como que lo mismo, lo conveniente, y se adapta a través del tiempo a esta cuestión de que salen los niños, sobre todo ya en el siglo pasado, que salen los niños a pedir dulces, y se comienza a generar otra tradición, porque aquí entra en juego
la cultura norteamericana del capitalismo, ¿no? No me quiero ver marxista, pero eso es lo que pasa. Donde, pues dicen, bueno, a ver, a alguien se le ocurrió, pues puedo hacer disfraces y venderlos, porque originalmente los disfraces, pues los hacían los irlandeses con lo que tenían a la mano, ¿no? Ropa vieja, con sábanas, con objetos que, se hacían las máscaras de madera, de niños pidiendo calaverita por ahí del 1920, 1930, blanco y negro, con unos disfraces, o sea, espeluznantes, o sea, sí daban miedo, ¿no? O sea, eso sí daba miedo. Entonces, pues los comerciantes empiezan a ver que, pues, podía generar, hacer disfraces y venderlos a los niños, o evidentemente la cuestión de comprar dulces, de vender dulces para que la gente se los regalara a los niños, empezó a generar todo, de alguna manera, toda una cuestión de comercio, toda una cuestión de mercadotecnia, mercadológica, que se fue adaptando y finalmente llega a una evolución. Quizás, sobre todo en las ciudades, en los pueblos no tanto, pero en las ciudades sí. En las ciudades grandes como Nueva York, como Chicago, como sobre todo, recuerden ustedes que en esos 1800, parte de México, parte de los Estados Unidos todo era parte de México. Entonces no podemos hablar todavía de la costa oeste, sino en las grandes ciudades del lado oeste, hasta que se fue extendiendo, digamos, los Estados Unidos, y esas creencias, esas tradiciones se fueron arraigando más de manera generalizada. Ya con la llegada de los medios de comunicación, evidentemente, pues ya fue una especie de boom respecto al Halloween. Ahora, hay muchas tradiciones irlandesas que traspasan y llegan a los Estados Unidos y se van adaptando a través de los escritores, a través de las obras de teatro, a través del cómic, de las revistas pulp, que ya vendrían hasta los 20, 30, y se hace, digamos, toda un folclore, una cultura alrededor de los no muertos, alrededor de los monstruos, alrededor del inframundo, y que tiene su punto culminante precisamente el 31. Se sigue celebrando el 31 porque empalma perfectamente con como ya se los dije, con la tradición católica cristiana del 1 y 2 de noviembre. Entonces ahí hay un sincretismo ya bárbaro, donde más allá de lo religioso o la tradición, digamos, celta, no quiero decirlo pagana, pero esta tradición, digamos, de esta religión antigua celta, se transforma, se traslada a una cuestión más de una celebración, sí, pero más de diversión que de agradecimiento o de convicción hacia una religión. Para nada, o sea, la religión queda de un lado y entonces se pasa a la cuestión completamente de la diversión. Entonces tenemos parques temáticos, tenemos marcas de disfraces, tenemos grandes tiendas de dulces, tenemos de repente, y ahora ya, casas iluminadas, la cuestión de picar las calabazas y ponerlas a las entradas de las casas, semejando precisamente que son anteriormente eran los antiguos, pero ahora les ponen la carita con la función de espantar. Y ya después, exactamente como esa calabacita que trae ahí Virgilio, que la puedan ver, y que es una cultura viva, o sea, es una cultura, es un folclore vivo, real. Mencionaba mucho Jorge Cuesta, si mal no recuerdo, un intelectual mexicano de la generación de los contemporáneos, que cuando se trata de rescatar una tradición, se trata de rescatar una cultura, es que esta ya no existe. Por eso es importante mantener nuestras tradiciones, precisamente para que no se pierdan y se tergiversen, se olviden o se conviertan en otra cosa. No es que sea malo, ¿no? Para nada, sino simplemente se trata de preservar algo. Entonces, bueno, tenemos todo esto que pasa con cambio de Playmobil, yo bien clavado, ahora toca una bruja, Luda bruja, trae su escoba y todo acá muy, muy mono. Entonces, bueno, tenemos toda una tradición, una cultura que se genera, un folclore que se genera,
y que independientemente si eres judío, si eres taoísta, si eres wicca, si eres católico, si eres adventista, si eres mormón, bueno, los mormones son un poco más especiales, ya no es una cuestión tan religiosa, sino una cuestión de festividad, ¿no? De que hacen las fiestas de Halloween, de que la gente se disfraza, de que los carros los pintan de cierta manera, la cuestión de las calabazas. Y esta enorme cultura del Halloween, este folclore del Halloween, igual va absorbiendo también otros elementos. Tanto así que de repente, y esto es algo muy reciente, yo creo que los que tengan poco más de 20 años podrán darse cuenta de cómo pasó esto. Los que tengan 30 años creo que podrán certificarlo completamente. De repente, bueno, hace 20, 30 años más o menos, en México comenzó a darse eso de ir a pedir calaverita, ¿no? Sobre todo en la zona metropolitana. En los pueblos no tanto, porque ahí es otro tipo de tradición, es más ir a los cementerios, llevar mariachis, estarle cantando a los muertos, a sus muertos de cada quien, y hay toda una serie de tradiciones alrededor de eso. Pero en los círculos urbanos, de repente comienza a ponerse de moda esta cuestión de ir a pedir calaverita, que en la actualidad, o sea, bueno, desgraciadamente por el COVID, por la situación de la cuarentena, no va a ser tan visible, pero que yo creo que los que ya analizando años pasados, es totalmente válido y tradicional, y es más, ya ahora forma parte de nuestro folclore, además de la cuestión de la ofrenda, la cuestión del pan de muerto, que a mí me gusta mucho, la cuestión de las calaveritas de azúcar. Ahora también es válido adaptar ciertas costumbres o cierto folclore norteamericano y al revés, ¿no? Esta situación, por ejemplo, con la película Coco, fue brutal y terrible, al grado de que el disfraz más solicitado en los Estados Unidos, o el más pedido en los últimos 3 años, ha sido precisamente el de calaverita de azúcar. Entonces, ahora tenemos que también la calaverita de azúcar la han integrado a esta cuestión del Halloween de una manera muy simpática en los concursos de disfraces, en las fiestas, poner calaveritas de azúcar ahí junto a la calabaza cortada, y muchos elementos de cultura mexicana, también por la gran cantidad de mexicanos y latinoamericanos que habitan en Estados Unidos, hacen nuevo sincretismo. Y quizá más adelante no hablemos de un lado de Día de Muertos y un lado de Halloween, sino ya en una cuestión más unida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasa con todas esas horas toca un vampiro. Esto es lo que pasa con muy brevemente creo que ya lleva más de media hora, perdón. Esto es lo que pasa con toda esta situación de las tradiciones, del folclore, y que lo podemos ver perfectamente representado en estas figuritas de Playmobil. Por eso he estado jugando aquí y subiéndolas con ellas, de que si no existieran este sincretismo o esta evolución del Samhain, probablemente pensar en no muertos que nos visitan en la noche del 31 de octubre para degustar algo, posiblemente se lleve muy alma o nos hagan algún daño, ¿no? Entonces, bueno, ya concluyo con esto mi intervención así muy un tanto desordenada, pero me interesa, bueno, que pudieran conocer un poco acerca de dónde vienen todas esas tradiciones, todas estas supersticiones que a veces rodean alrededor de Halloween, de antes Samhain, toda esta cuestión que a veces son supersticiones muy ridículas, como esta cuestión de que los gatos negros son de mala suerte, para nada. La cuestión, por ejemplo, de no cruzar un puente porque se te puede aparecer el jinete sin cabeza, que ya, como ya les platicaba, pues viene más allá de Irlanda. Por ejemplo, la cuestión hay una leyenda también irlandesa muy, muy buena que me gusta mucho. Bueno, dos. Una es la de la Banshee. Creo que sí han oído escuchar de la Banshee, que es un espíritu de una mujer que protege a una familia. Es un espíritu muy antiguo. Bueno, esto es una muerte, pero supongamos que es una Banshee. Y que aquel que escucha el llanto de la Banshee
es porque va a morir. Muy parecido también, en ciertas similitudes, a la leyenda de la Llorona, ¿no? Acá en México. Entonces, otra tradición que a mí me gusta mucho, irlandesa, es la cuestión del carruaje de la muerte. ¿Y qué es esto? Pues el carruaje de la muerte es precisamente que hay un carruaje, un carruaje que va recorriendo la carretera y que si alguien lo encontraba, es porque, y el carretero le decía que subiera, es porque había llegado su hora de morir y era momento de que ese carretero se llevara su alma. Pues la verdad estuvo muy interesante las historias sobre el origen del Halloween y pues sí estuvo muy bien esa recreación que hiciste con los figuritas de Playmobil. Que con mis y mis cráneos que tengo aquí ya también contemplando en vivo. Se me ocurrió apenas, en lo que estaba escuchando a esta Olinka cantar y todo eso. Claro. Dije, ay, se van a aburrir con yo aquí hablando no sé cuánto tiempo. Y dije, ya sé. A ver, y lo que estaba cantando Olinka dice Halloween. Dije, vámonos por los Playmobil de monstruos en corto, ¿no? Y ya buena idea, la coleccionista. Qué buena idea. Para animar un poquito la intervención. Estuvo muy bien. Oye, tenemos ya muchos comentarios. Yo creo que a todos nos hiciste trasladarnos a la época cuando éramos niños y salíamos a pedir porque también aquí en México hay unas colonias que es realmente un fenómeno el ver a los niños pedir calaverita. Yo estuve viviendo en la colonia de Santo Domingo, Coyoacán, pues muy cerca de ahí de la universidad, donde te conocí ahí en Filosofía y Letras hace ya tantos años. La amada Facultad de Filosofía y Letras. El alma mater. Salud por el alma mater. Es refresco, no crean que es no. Claro, y un Goya, ¿no? Para los Pumas. Claro que sí. Y pues justamente aquí en Copilco, que es una de las colonias pues más grandes de toda Latinoamérica, es un fenómeno cultural el ver pedir calaverita a los niños, porque realmente son hordas, así te lo digo. Sí, hordas. Es bestial. Sí, a mí me tocó. O sea, y salen de un negocio y entran a otro y van familias pero completas, así con 4 o 5 niños caminando en bola de... Y es una tradición que todos los locatarios de Santo Domingo te regalan dulces. Entonces los niños terminan con una dotación de ese tamaño. Sí, no, súper padre, ¿no? Súper padre. A mí me atrae mucho eso, porque finalmente, bueno, a lo mejor uno como adulto dice, bueno, o sea, ¿no? Pero a los niños les da una ilusión tremenda estar disfrazados, traer su bolsa, traer su caja, independientemente, aquí hay una cuestión bien interesante, independientemente del nivel social. Sí, ahí no importa, o sea, no importa si eres de Iztapalapa, pues digo, sin ofender a nadie, y te vas a Coyoacán, digamos, a pedir calaverita, porque sabes que allá dan mucha calaverita, porque por ejemplo, también ir a Coyoacán en Día de Muertos, o sea, no, de entrada, es lo máximo. Con el Museo de las Culturas Populares que se rifa. Verbena popular increíble, o sea, ver las ofrendas, con toda la gente. O si andas por el centro, también es otro rollo, ¿no? Y algunos negocios sí lo hacen, ¿no? O a mí me ha tocado, por ejemplo, en el centro de Tlanepantla, hace como unos 5 o 6 años, me tocó Día de Muertos en Tláhuac, en el cementerio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, no. Y si te vas a los pueblitos, si te vas a las ciudades, a menos que sea una ciudad muy aburrida, o Mixquic, por ejemplo, yo iba hace mucho con mi papá, o a Pátzcuaro, pero ya con las mariposas. No, en la isla de Pátzcuaro, que la llenan toda de veladoras. Eso es algo de lo más impresionante que yo he visto en mi vida, ¿no? Día de Muertos en Pátzcuaro es fenomenal. Desgraciadamente, pues ya la banda más va al chupe, va al toquín, va a bailar banda y ya se pierde, ¿no? De hecho, la gente... Tiene la tradición, es lo triste. Exactamente, la gente de Mixquic ya tiene, los vecinos del pueblo, pues ya incluso ya no te dejan entrar a sus casas, ¿no? Porque ya se volvieron una feria de pueblo, de borrachera, de bacanal,
y ya la cuestión de velar a los muertos, de compartir unos tamalitos de frijoles que me acuerdo que hacían allá riquísimos. ¡Ay, qué rico! Dulces, que te invitaba la gente del pueblo ahí en Mixquic, te decía, no, pues pásale. Y tú, no, pues es que vengo del DF, ¿no? No, tú pásale, un atolito, un cafecito, café de olla. Ay, no, café de olla. No, eso era realmente hermoso, ¿no? Pero desgraciadamente, pues bueno, hubo un vivo que se le ocurrió meter ahí una feria afuera del cementerio. Obviamente la gente local pues ya no le latió, quitaron los tapices porque pues la gente no respetaba, lleva toda ebria y estaba pisoteando los tapices, estos de resina. Entonces, pues bueno, yo ya para mí es que tiene ya, no voy, la última vez yo creo que fue hace como unos 10 años, 15 años. Oh, ya tiene un ratito. Mi papá ya dijo, no, ya no tiene caso que vengamos para acá. Ya nunca más hemos vuelto. Pero bueno. Vamos a leer un poquito los comentarios. Sí, adelante. Nos dice Carlitos Guerrero, aquí en Santa Fe se atasca de niños pidiendo calaverita y hasta el tránsito se detiene en casi todo Santa Fe. Se pedía calaverita con la siguiente frase: ¿me da un quinto para mi calaverita? Y también nos dice Alex Estrada, yo iba a pedir con una Biblia de plástico, bildana de plástico con un dibujo de una calaverita. Y Carlitos Guerrero nos dice, antes de las calabazas se hacía con un chilacayote, o cajas de zapatos, y se le colocaba una vela. Después una vela dentro. Ya se popularizó con lo del plástico. ¡Wow! Sí, eran las cajas de zapatos. Entonces agarrabas la tapa, y en la tapa le cortabas la carita de la calavera o del diablito, o lo que tú quisieras, y ya venías tu veladora, la prendías. ¿Cómo le hacías? Bueno, tu vela. ¿Cómo le hacías para que te durara la mendiga vela toda la pedida de calaverita? No tengo idea, ¿no? Con una moneda abajo para que no se derritiera, yo le pegaba exactamente, para que la cera no cayera directamente en la caja. Pero yo no entiendo cómo no se quemaba la caja. O sea, lo lógico es que se quemara la caja, pues una caja de cartón, de zapatos, ¿no? Pero no. Era una época muy mágica. Felices. Sí, realmente sí. Realmente sí. Sí, yo creo que todos tenemos una anécdota de cuando salimos a pedir calaverita con nuestros primos o con nuestros hermanos. Sí. Pues hasta la fecha yo creo que es una fiesta. O sea, nosotros los mexicanos no es de despedirlo con lágrimas en los ojos, sino cantando, echándole porras y pues juntando a toda la familia. Y pues yo conozco en tierras mariachis, lleva el norteño y la fiesta es así de comida, cena y unos fiestonones para despedirlos. Así es. Ahí hay toda una, por ejemplo, o sea, las ofrendas, que es algo que se está rescatando mucho, y a partir precisamente de la película de Coco, porque a los niños les fascina Coco, es una realidad. Mis dos sobrinas, o sea, aman Coco, ¿no? De hecho, una se va a disfrazar de Miguel, ¿no? Y tiene su guitarrita y todo el rollo. Entonces, si tú vas ahora, por ejemplo, con un laudero, tiene las guitarras, digamos, tiene los violines, los contrabajos, y no va a faltar que tenga 2 o 3 guitarritas de Coco. No va a faltar, ¿no? Porque ya se integró aparte a la cultura, ¿no? Independientemente de la película pueda agradarnos o no, o podamos criticarla, o nos haga muy comercial, o muy carente del origen tradicional, o que nos dé coraje que le hayan hecho gringos Pixar, ¿no? Claro. La película es buena, ¿no? Finalmente, y sí trae mucho contenido que nosotros como mexicanos podemos identificar, y que para la gente que es del extranjero es una interpretación, porque no lo conocen, del mito, de la tradición, del folclore mexicano del Día de Muertos. Entonces también lo adoptan. Varios amigos de Europa me preguntan, oye, ¿y si festejan así como en Coco? Y así, pues de hecho le faltaron, porque están estos dulces y está esto y ya está esto. Le estaba leyendo hace unos días un comentario que un mexicano puso nada más para molestar, de que el pan de muerto llevaba cenizas de muerto, ¿no? Y en Sudamérica era como que el grito del, ¿cómo que trae cenizas de muerto, no? Y claro, el cuate estaba muerto de la risa, porque evidentemente no lleva cenizas de muerto,
No, llevarás una nata o llevarás... Te cierra chopeadito con chocolate, pero no, cenizas no. Sí, no para nada cenizas de muerto, ¿no? Si alguien nos está viendo en el extranjero, no, el pan de muerto no lleva cenizas de muerto, ni retazos de hueso, ni mucho menos, ¿no? Ay, no, tan rico. Riquísimo. Pero yo espero todo el año para comer justamente este pan, que es muy delicioso. Y sí nos están mandando saludos desde Panamá, Yari Trevi, nos está mandando saludos, también nuestra amiga Carmen Silvia Novoa nos está mandando saludos de Colombia. Y saludos a Colombia también. Y bueno, ¿no? Solamente comentarles que bueno, parte ahora de las tradiciones, de los días de muertos, de la cuestión del Halloween, de contar historias de muertos y de vivos, o de no tan vivos, quizá, que es bonito, ¿no? O esta cuestión de aventarse los maratones de películas de terror, o esta cuestión muy bonita de hacer las ofrendas, que a mí me encanta. En casa hacemos ofrendas desde que yo tengo memoria. Y son tradiciones que debemos incorporarlas, ¿no? Porque son tradiciones sanas, ¿no? Son tradiciones que por el contrario también dejan una enseñanza, ¿no? Como en Coco, ¿no? A mí me llegó mucho esa parte de que el abuelo llega al olvido, ¿no? Espero no estar spoileando ni nada, y que de alguna manera al rehacerse esta relación entre el nieto y el abuelo, finalmente el abuelo no es olvidado, porque cuando, como bien lo decía Jorge Cuesta, lo vuelvo a retomar, cuando hay que rescatar algo es que ya no existe, una tradición es que ya simplemente desapareció porque ya pasó de moda, porque ya nadie lo hace, porque simplemente pasó al olvido. Entonces, bueno, yo solamente pues quiero pedirles que todas estas tradiciones tan simpáticas, tan bonitas, todas estas leyendas, pues no dejemos que caigan en el olvido, y que permanezcan, ¿no? Y que podamos traspasarla oralmente, bueno, ya en video, en YouTube, a las siguientes generaciones, y que vean, ¿no? Y que tengamos quizá esa esperanza de que podamos volver otra vez a salir a pedir calaverita y andar paseándonos por Coyoacancito, pidiendo calavera, viendo qué pan está mejor, irnos al Ideal, al pan de muerto de allá, ir al mercado de dulces de ahí de la Merced, que es delicioso. Wow, ¿no? Es el orgasmo, ¿no? O sea, entonces, cristalizados, los higos, los limones cristalizados. Exacto, la cuestión de poner las fotografías de los familiares, las calaveritas de azúcar, que claro, wow, las flores de cempasúchil, los tapices, en fin, ¿no? Y si hay cuestiones que son quizá extranjeras, pero que pues no le pierde nada a uno como mexicano en adaptarlas, en hacer ese sincretismo, y al revés, pues adelante, ¿qué más, no? Yo creo que los amigos que nos ven en Sudamérica, han de estar, tienen también su manera de celebrarlo, y que les ha de parecer súper curioso, ¿no? Todo esto que estoy diciendo y que estamos diciendo, ¿no? De ir a pedir de calaverita, de los días de muertos, y del pan de muerto, que no lleva cenizas de muerto. Son bien padres, ¿no? Son bien geniales, y que de hecho tengo una amiga en Rusia que comencé a platicar con ella porque de plano le fascinó toda esta cuestión del Catrín, las Catrinas, del maquillaje, y ella está fascinada, ¿no? Nos comunicamos en inglés, y le mando un saludo muy animoso. Precisamente hasta cambió su el nombre, y es Katrina, ¿no? Con K, ¿no? Wow, porque está en Rusia. Entonces, si está viendo esto, pues le mando un abrazo muy grande a Katrina. Besos y abrazos, muchas gracias por tanto conocimiento. Y dice mi papá una frase muy hermosa, que es así: porque tu ausencia es un recuerdo y una presencia. Entonces, como bien dice Luigi, hay que recordarlos con mucho amor para que nunca mueran. Y recuerden que todos tenemos el mismo camino, todos vamos hacia el mismo lado. Como dice por ahí una hermosa canción, nada más nos vamos a llevar un puño de tierra, y pues hay que ser humildes y hay que respetar la muerte, porque es un ciclo, como hay vida, hay muerte. Y me encantó tu presentación, la verdad estuvo padrísima. Y dinos, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes sociales
para seguir hablando más de literatura, de vampiros, de cosas góticas, de tocadas en el under, o sea, todo lo que conlleva Luigi Don Cruz. Bueno, así muy, muy brevemente, porque ya sabes, si Clary me conoce y no me gusta hablar mucho de mí, no me gusta, pues, ¿no? Prefiero que la gente conozca mi trabajo y en lugar de yo andarme autopromocionando, soy muy especial con eso. Pero bueno, yo soy Luigi Don Cruz, evidentemente es mi seudónimo. Soy DJ, productor, soy director de un circo cabaret llamado El Gabinete de la Gente Extraña, que de hecho vamos a tener presentación el 28 de octubre en el Museo de la Memoria Indómita. Va a ser quizá la única presentación, digamos, de show completo que hagamos en todo el año, por la cuestión que ya todos sabemos. Entonces, bueno, solamente va a estar limitado a 30 personas, desgraciadamente no se pudo hacer más. Es una cooperación de 80 pesos, que es para cuestiones de los gastos, ¿no? De maquillaje, de todo lo que ocupamos de equipo. Y vamos a hacer una especie de homenaje al Gabinete del Dr. Caligari, esta película genial, mi amor, no, que este año cumple precisamente 100 años de existir esa película. Yo se las recomiendo mucho, hay un chorro de versiones en YouTube, búsquenla ahí, El Gabinete del Dr. Caligari, y atrévanse a ver cine expresionista alemán, les va a encantar. Y si les gusta Tim Burton, van a entender por qué le debe tanto Tim Burton al expresionismo alemán. Con todo respeto, ¿no? Ya escucho las carcajadas. Sí, ya me imagino. A mí me gusta mucho Tim Burton, no lo voy a negar, ¿no? Pero si por ahí Edward Scissorhands se le hace como que se pirateó a alguien, yo creo que les va a gustar el gabinete el gabinete del Dr. Caligari. Entonces, bueno, vamos a tener esa presentación. Yo aparte doy clases de literatura, como ya lo mencionó Citlali, vengo de la Facultad de Filosofía y Letras, de Letras Hispánicas, pero yo estoy orientado a literatura fantástica, de terror y de ciencia ficción, ¿no? Mis talleres de literatura de eso tratan, ¿no? Eso llevan. Escribo de vez en cuando. Y bueno, estoy muy apegado a la escena steampunk y a la escena gótico underground de aquí de la Ciudad de México y anexo. Anexo zona metropolitana y casi llegando Hidalgo, Puebla, Toluca, donde se pueda, pues. Te agradezco mucho, Citlali, Virgilio, al contrario. Harry, por ahí, que no sabía que también estaba metido aquí, me mando un abrazote. Su mamá me hizo un disfraz de Jedi oscuro, no de Sith, sino de Jedi, pero todo negro. Estoy fascinado, no me he podido tomar las fotos que le dije, pero estoy fascinado. Muchísimas gracias. Si me está escuchando tu mamá, Harry, te doy las gracias, me encantó, realmente me encantó, y ya luego enviaré las fotos. Disfraces galácticos, que es la opción para todos los cosplayers de Guinness Cosplay México, y pues bueno, que le ha diseñado a grandes producciones como Disney. Entonces búsquenlo, Disfraces Galácticos, busquen a Harry Daniel, y pues qué bueno que ya tienes ese cosplay, porque nos va a dar mucho gusto invitarte el próximo año a una sesión fotográfica de Star Wars. Y bueno, si es Star Wars, yo creo que ahí tengo un punto débil en Star Wars. Soy demasiado fanático de Star Wars. Sí. Genial, porque sí, se tiene que hacer algo el próximo año, hay muchas cosas pendientes, como bien mencionaba, somos fanáticos también de Tim Burton, seguramente también haremos una sesión fotográfica de Tim Burton, alguna sesión de steampunk con Yamel y con... Yamel y Suastes también estaban por ahí, no los alcancé a ver, pero sí vi que estuvieron mandando ahí sí, Arte Lubre, hablando... Un abrazo a ellos. De Catrinas y Catrinas de steampunk. Un abrazote. Sí, que traen ahorita este concurso de Catrinas Steampunk, y hay ya mucha gente participando. Anímense a participar, la verdad. Y pues un abrazote a todos Zephyr y a todos ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, la verdad, un placer, y esperamos verte muy pronto, ahora que termine la pandemia, visitarte ahí también. Ya haremos algo, probablemente en Pirámide, con las brujitas, con Nerdioscopio y con todos. Con Prince Culture, y pues gracias por unir esfuerzos y por dedicarnos esta fecha, porque estoy solicitado para
hacer lecturas de Día de Muertos y varios eventos que vienen en puerta, y pues no pasar de alto esta gran celebración de Día de Muertos y de Halloween. Y pues sin más por el momento, te agradecemos muchísimo. Gracias. No, gracias a ustedes por acercarme y permitirme compartir un poco de lo que sé, o lo que me gusta, más bien, con todos ustedes. Al contrario, un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, abrazos. Nos vemos pronto.